Saludos, dominicanos. En todo el territorio de la República les habla Leopoldo Espaillat Anita. Y Agenda Nacional va a pasarles revista a la dimensión histórica del complot que denunció el día 1 de enero del año 2016 en el Centro Olímpico el pastor Ezequiel Molina para inaugurar lo que yo llamo el velo del silencio y por tanto la evidencia de la conspiración que él mismo denunció ese día para silenciarlo para siempre, al extremo de que él volvió al año siguiente, al día 1 de enero, no se acordó para nada de la denuncia que había hecho el año pasado y volvió en este año y tampoco volvió a recordar, se volvió a olvidar esa denuncia que la hizo delante de Danilo Medina, que estaba sentado en la fila delante, junto con buena parte de su gabinete. No tengo otra forma de interpretar el silencio que no sea el hecho de que desde el poder, o sea, desde el Palacio Nacional, y con la influencia desde luego de otros grupos que quieren sustituir en el Palacio al PLD, pero no quieren sustituir la conspiración, sino seguir siendo parte de ella. Me refiero a la fusión con Haití. Y es la razón por la cual tampoco han denunciado y han asumido la responsabilidad que le correspondía frente al PLD en su gestión Danilo Medina en cuanto a la fusión que fue iniciada con la participación fundamental de Leonel Fernández. Leonel Fernández ha contribuido de todas las maneras posibles a la fusión. Recuerden que él hizo un censo de población, no se contó a los haitianos. El personal de estadística tenía instrucciones de no contar a los haitianos. Después le dio reconocimiento de jurisdicción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, violando la Constitución de la República para que nos hostigaran desde ahí. Después ha hecho otras cosas más, pero donde está claro el rastro para nosotros, los que usamos la cabeza para algo más que ponernos un sombrero, es que ahí está metido todo el grupo del ingeniero Manuel Estrella de Santiago, ese grupo de empresarios que él maneja. Está desde luego Félix Bautista, todos los que han estado metidos en Haití, por obra y gracia de las gestiones que ha estado haciendo Leonel Fernández para asumir el rol que tenía José Francisco Peña Gómez, escogido por la plutocracia de los Estados Unidos, que ya no está en Estados Unidos, se fue para China y ahora está regresando porque Trump no le ha dejado otra alternativa. Él los ha manejado bien. Digo, si ustedes se quedan en China, sus productos van a tener el arancel más alto que ha habido en la historia de Estados Unidos y no va a poder venderse aquí. Ahora, si ustedes regresan y reabren la producción que cerraron, dándole trabajo y creando mano de obra aquí en los Estados Unidos, le voy a reducir el impuesto de beneficio y de la renta sustancialmente. Así ha manejado él eso, pero nosotros todavía estamos viendo las consecuencias del modelo
que dejó la gestión de poder anterior. Y para que nos coloquemos en el contexto debido, hace ya unos días salió, aunque muy discretamente en la prensa nacional, la información que los Clinton estaban en Punta Cana, aquí, cogiendo fresco. Estaban Bill y Hillary reuniéndose con sus compañeros de conspiración, porque ellos son parte esencial de la conspiración, el factor externo, que pretendía entonces tener a su favor la presidencia de Hillary. Ahí se le cayó el billete y se le peló doblemente cuando subió al poder Donald Trump, que se está encargando de ellos. Todavía no le ha llegado la cuenta completa aquí, pero viene en camino. Y tan obvio es eso que el Palacio Nacional ha considerado necesario pasar una ley, la ley que regula las declaratorias de estado de excepción, y hacerlo anticipadamente, con lo cual el Congreso, hasta donde yo entiendo, le ha dado luz verde al presidente Danilo Medina de declarar estado de excepción en sus modalidades, tanto sea agresión externa como de conmoción interna. Pero para que ese proyecto de ley pasara por el Senado y se aprobara, y por la Cámara de Diputados y se aprobara, y siendo de la autoría o de la introducción de Félix Bautista, era de la autoría de Leonel Fernández, pero quien lo va a declarar es Danilo Medina, o sea que se ve que es algo que pone en peligro a los dos. Entonces han recurrido al estado de excepción para protegerse. ¿Qué les viene encima? Bueno, acuérdense que hay un informe de diciembre del 2013 del Centro de Estudios Estratégicos de Washington, el Estudios Internacionales Estratégicos de Washington, el CSIS, que denunciaba que el PLD estaba instalando una dictadura en la República Dominicana. Y había el fuego en contra de esa dictadura, cuando ya Leonel tenía 3 gestiones como presidente, siendo como él mismo buscó ser, miembro del Diálogo Interamericano, lo mismo que Lula. Tenían montado ya todo. Fíjense que Gonzalo Castillo dio una declaración diciendo que había una serie de obras indispensables a cargo de obras públicas que no se estaban trabajando porque había que esperar que terminara la litis con Odebrecht. Obviamente habían sido concedidas en contrato a Odebrecht, lo que quiere decir que la repartidera de comisiones iba a seguir alegremente en la medida en que Odebrecht trabajara en la República Dominicana. Lo tenían todo muy bien arreglado. Recuerden que Leonel Fernández, que se ha pertrechado ahí en Funglode, ese es su centro de operaciones, lo ha nutrido bien de dinero, trae presidentes y expresidentes de otros países a dar conferencias muy bien remuneradas, con lo cual Leonel Fernández gana prestigio interamericano. Y desde Funglode hace una serie de estudios. Ahora se hizo preparar una lista de inversiones de infraestructura que se supone que es todo un programa de gobierno hasta el 2044, con una serie de obras que ahora no vamos a examinar en detalle, ni las vamos a cuestionar, porque tampoco tenemos el estudio acabado. Pero Leonel ha caminado medio mundo mostrando
su proyecto de inversiones de infraestructura hasta el 2044. Ha viajado a Estados Unidos, desde luego. Ha dado conferencias mostrando su proyecto de 2044. También ha caminado en el territorio dominicano. Lo vi el otro día por Barahona. Pero ¿quién iba a ejecutar las obras esas? Las iba a ejecutar Odebrecht. Porque eso era lo que redondeaba el negocio. Yo invento la necesidad, que probablemente esté justificada, y entonces esa infraestructura le quedará al país a un precio mucho mayor del que debía ser. Pero el beneficio de haber hecho esa adjudicación le quedaba entonces a un círculo cerrado internacional, en donde bailaba también Lula da Silva, el promotor e intelectual del proyecto de corrupción del populismo latinoamericano, miembro del diálogo interamericano también. Es decir, lo tenía muy bien redondeado todo. Yo no sé entonces quién le va a golpear primero la andanada que ellos están esperando, si a Leonel o a Danilo. Pero les llega, porque para algo Ángel Rondón está manos arriba con la incautación que le ha hecho el gobierno de Estados Unidos a los fondos que él tiene en los Estados Unidos. Y yo no creo que Ángel Rondón esté dispuesto a renunciar a esos fondos. Y estoy seguro que él preferirá cantar en el tono que escoja, ¿no? Barítono o tenor, pero cantar y decir a dónde y señalar con el dedo a quién fue que le dio dinero aquí. Y entonces veremos si funciona o no funciona ese compromiso que han hecho los países de Latinoamérica y del mundo también, porque parece que se ha hecho a nivel de combate a la corrupción, adquiriendo y contrayendo compromisos cada uno de los estados de las acciones que tomaría y está obligado a tomar para combatir la corrupción una vez que se ponga en marcha esa concertación, que todavía no tenemos nuestra mano puesta sobre el texto de lo que se firmó. Pero yo quería referirme entonces al proyecto de la fusión, porque eso es lo que está en marcha. Consideramos que Pelegrín hace un pobre servicio a la nación con lo que está escribiendo, porque no está denunciando el complot en su dimensión completa. Y más bien deja entender como que está, dice que no es una inmigración, es una ocupación. Pero nosotros no estamos ocupados por Haití. Hay que recordar que la idea de sacar de Haití la sobrepoblación, la que no se puede mantener con la escasa economía de Haití, la que ellos le pueden admitir al pueblo que existe, porque la otra está oculta, que es la que sacan de la riqueza que le están sustrayendo al pueblo haitiano, la riqueza minera, que se la administró durante un tiempo los banqueros europeos encabezados por Madame Mitterrand, nada menos que la señora primero y viuda después del presidente de Francia, que vivía metida allá.
pero que perdió el control de esa riqueza después del terremoto. Un terremoto que Rusia denunció que había sido provocado por los Estados Unidos. Y tiene que haber sido así. Existe la tecnología. Y no podía ser casualidad que 8 días después del terremoto, de enero del 2010, llegara aquí Gonzalo Vargas Llosa con un expediente de apatridia contra la República. Y encabezando entonces la representación de ACNUR, que es la dependencia de Naciones Unidas, que se ocupa estrictamente de los problemas de los refugiados de guerra y los refugiados de persecución étnica, política o racial. Étnica, política o religiosa, perdón. Que no es el caso de la presencia masiva que había logrado sacar de Haití y trasladar a la República Dominicana los conspiradores, en virtud de un terremoto que abrió la frontera dominicana y también por el hecho de que habían quitado de en medio desde 1961 a un obstáculo que no le iba a dar paso a la fórmula que había establecido desde 1949 una misión de Naciones Unidas que idearon que lo que tenía que hacer o hacerse con Haití era sacar de Haití todas las familias del área rural, o sea, familias completas de la llamada sobrepoblación, o sea, los que estaban sobrando de acuerdo con lo que sería un crecimiento planificado de la población de Haití. Entonces la fórmula era muy sencillo, saquémoslo de aquí sin retorno, ¿eh? No admitamos de ninguna manera que puedan volver para Haití. Pero en 1949 no podían aplicarlo a la República Dominicana, sino a otros países. O sea, migraciones de indocumentados. No le daban documentación de haitianos. Con lo cual les permitía, al venir e intentar regresar a Haití, ellos tenían que probar que eran haitianos. Pero no lo podían probar porque nunca se les había dado documentación de haitianos. Porque no hay un registro civil en Haití. De modo que esa mercancía va para afuera. Todo eso está planificado. ¿Para qué? Para quedarse con la riqueza de la isla, de ambos lados de la frontera. Y yo quería, primero, poner la dimensión de la participación de los organismos internacionales, desde luego que movidos por la influencia geopolítica del gran capital apertrechado en Estados Unidos, pero que es un capital mundial. Ahí vienen de todas partes. Hay la banca judía, europea, y la banca judía norteamericana. La segunda agresión planificada nos la dio este informe, que de repente uno encuentra, y es que el Banco Mundial planificó la fusión de la República Dominicana con Haití. Vamos a ver. Plantean una unión económica y monetaria Haití y República Dominicana. El economista del Banco Mundial, Emmanuel Pinto Moreira,
planteó la creación de una unión monetaria y económica entre República Dominicana y Haití, la que a su juicio sería beneficiosa para ambos países. Claro, donde usted tenga una unión monetaria y económica, hay una unión política. Y estamos hablando de septiembre del 2017. Dice el análisis publicado por el Banco Mundial en marzo del 2010. O sea, se puso a conocimiento de nosotros por la difusión que se dio entonces. Pero el informe fue publicado por el Banco Mundial en el 2010. Lleven la cuenta, ¿eh? Pero que circuló hasta el lunes. Se titula Hasta que la geografía nos separe. Introducción a una unión monetaria y económica entre República Dominicana y Haití. Aquí está. En inglés. Policy Research Working Paper 5241. O sea, documento de trabajo, de investigación y de política. Número 5241. Y entonces, como título y con un signo de interrogación, dice, hasta que la geografía nos separe. Un prolegómeno a una unión económica y monetaria entre República Dominicana y Haití. ¿Y quién ordenó este estudio del Banco Mundial? Pregunto yo. ¿Y por qué no se menciona esto en la denuncia o en el trabajo que ha estado provocando Pelegrín? Estoy seguro que Tavera, que fue quien lo puso a circular en el 2017, por lo menos en el internet fue el nombre de él el que yo encontré. Tavera, que era secretario general de la Fuerza Nacional Progresista y que fue director de migración. Él fue que puso a circular este documento. Pero el documento fue un estudio del 2010. Tavera se encargó de ponerlo a publicar en el 2017. Pero el estudio tiene de fecha marzo del 2010. Ahora, ¿de cuándo fue la constitución que nosotros modificamos en el 15? O de enero del 2010. Y qué casualidad, nosotros parimos una constitución que prácticamente establece la dictadura de partido, que es la constitución del 2010. Y en marzo el Banco Mundial estaba haciendo un estudio sobre la fusión económica y monetaria de República Dominicana y Haití. Yo creo que no hay que andar muy lejos para encontrar a los responsables del proyecto de la fusión en el ámbito del PLD y con la participación primero, desde luego, de Leonel Fernández y luego del equipo que ocupó el Palacio Nacional en torno de Danilo Medina, que encabeza, desde luego, Montalvo. Todo esto está en el trasfondo de una participación de grupos económicos locales. Yo mencioné el grupo de Santiago, porque ese grupo de Santiago ha estado tratando de resucitar la utilización del puerto de Manzanillo, rehabilitándolo, y además un proyecto de ferrocarril que articulara todo el norte del país con Haití, pero que tendría entonces la facilidad de conectar con el puerto de Manzanillo,
como el puerto clave para vincularse en todos sus proyectos conjuntos entre República Dominicana y Haití. Y eso acaba ese grupo de venir a donde Danilo Medina, el grupo de Santiago, a tratar de encontrar apoyo a sus proyectos, que es el proyecto de la fusión. Pero vamos a seguir sobre este tema para completar la denuncia en sucesivas presentaciones aquí en el programa Agenda Nacional. Recuerden que a las 11 de la noche este programa puede ser revisado nueva vez. Les habló Leopoldo Espellananita. Hasta luego.